Romanos parte 15, subtítulo Seguridad Eterna, parte 3. Seguridad Eterna, parte 3. En Romanos 11:11. Romanos 11:1. Lo tenemos, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, estas porciones bíblicas que vamos a leer hoy suelen ser un poquitico difíciles tal vez de entender si no tenemos un fundamento apropiado y si no entendemos todo el contexto de esta parte de Romanos que vamos a leer, porque es importante mantener el contexto, porque por ejemplo hay un subtítulo, la salvación de los gentiles, pensar de que eso está separado de lo que acabamos de leer. Por ejemplo, porque hay un capítulo 11 y dice el remanente de Israel, pensar que eso que está escrito ahí no está ya ligado con lo que anteriormente el apóstol Pablo escribió en el capítulo 10, por ejemplo. Esto es una carta, acuérdate que nosotros hemos dividido, ¿verdad?, la Biblia en capítulos y versículos para poderlos entender mejor, para poderlos estudiar mejor. Pero estas son cartas, estos capítulos y versículos no existen en los originales. Son cartas que los apóstoles escribieron para las iglesias, y las iglesias las leían precisamente como eso, como una carta, una sola cosa. Sí hay ciertos temas diferentes dentro de la misma carta, pero no necesariamente los capítulos, los versículos y los subtítulos se separan del mismo contexto de lo que estamos leyendo, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a leer el capítulo 11, versículo 1. Dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. En ninguna manera. Ahora, cuando dice ¿ha desechado Dios a su pueblo?, tenemos que entender, por lo que dice más adelante, que estamos hablando de ¿qué? De el remanente. De el remanente. Es por eso que el apóstol Pablo dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿En cuántas maneras dice? ¿Por qué? Porque está hablando del remanente. Dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Está hablando del remanente. Tenemos también que recordarnos la oración del Señor, que está en el libro de Juan, donde Él ora y dice, no te pido por el mundo, sino por los que me distes. Por eso te pido. Quiere decir que Jesucristo, en los días de su carne, en esa oración, no pidió por el mundo, pidió por el remanente. El remanente tanto del pueblo gentil como del pueblo de Israel. Eso es una base importante, entenderlo para entender todo lo que vamos a leer ahora. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿Cuál pueblo? ¿Qué pueblo? Ese remanente. Versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿En cuántas maneras? ¿Por qué? Porque está hablando de ¿quién? Del remanente. Del remanente. Versículo 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Escogido por gracia. El apóstol Pablo está hablando de lo mismo. Versículo 6, y por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entendemos que cuando habla de pueblo de Israel, de escogidos, está hablando de aquellos que ya Dios había predestinado desde antes de la fundación del mundo, incluyendo gentiles o judíos. Y tenemos que tener esta base para poder entender esta parte de aquí de esta carta. Versículo 11. Digo pues, ha tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, porque es el remanente. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles
a celos. Versículo 19 del capítulo 10, vamos a leerlo. Y vas a entender, y vamos a entender juntos, por qué te digo del contexto, por qué te digo que el apóstol Pablo está con la misma idea, con la misma enseñanza, con la misma verdad. Dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Y de Israel dice, fue hallado de los que ¿qué? No me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Entonces ya el apóstol Pablo está siguiendo la misma idea, siguiendo la misma enseñanza, la misma verdad. Regresamos al versículo 11 del capítulo 11. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Ya eso estaba profetizado. Si estaba profetizado, ¿qué iba a suceder? ¿Qué iba a pasar? Lo profetizado. Porque todo lo que Dios dice se cumple. Dios había dicho de antemano, primeramente Moisés dice, os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Estamos hablando desde Moisés y se está cumpliendo ¿cuándo? ¿Te acuerdas en Juan que dice a los suyos vino? Pero ese era un plan de Dios ya, ¿no? No hay problema. Versículo 12. Y si su transgresión, la de Israel, es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. ¿Restauración de quiénes? El remanente. Vamos a mantener eso en mente. Está hablando del remanente porque él lo acaba de mencionar en el versículo 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Lo que pasa es que ese remanente no se ha manifestado en su plenitud, pero sí se ha manifestado, ¿sí o no? Porque hay judíos, hay israelitas que son mesiánicos, que creen en Jesucristo como el Mesías, que creen en Jesucristo como el único Señor y Salvador, que creen que Él es Dios manifestado en carne, y igual que tú, igual que yo, creen en Jesucristo, ¿correcto? Entonces dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Entendemos eso, ¿verdad? O sea, el hecho de que el pueblo de Israel se haya endurecido es un beneficio ¿para quiénes? Para nosotros. Porque entonces, ¿qué hizo Dios? Comenzó a predicarle a los gentiles. ¿Para provocarles a qué? A celo. Pero hay un remanente dentro del pueblo de Israel escogido por gracia. De la misma manera que se escogió al pueblo de gentil. Porque entendemos que este pueblo no buscaba a Dios, no preguntábamos por Él, pero sin embargo Dios se manifestó. ¿Se manifestó a través de quién? A través del apóstol Pablo. A través del apóstol Pablo, Cristo Jesús manifestó el Evangelio para revelarnos nosotros que los gentiles se vuelven ¿quiénes? La iglesia. El pueblo gentil se vuelve la iglesia. El pueblo judío, el remanente escogido por gracia, se vuelve ¿qué cosa? La iglesia. Porque los dos pueblos hizo ¿cuánto? Vamos a ir a Efesios. Efesios 2:11, parece que es la noche del 11. ¿Lo tenemos? Dice, por tanto, ese por tanto es una conexión a algo que se acaba de decir, ¿verdad? ¿Y qué es lo que acaba de decir el apóstol Pablo? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. El versículo anterior al 11 dice, para buenas obras, las cuales preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Una de esas obras preparadas de antemano es la unidad de estos dos pueblos, judíos y gentiles. Mira lo que dice el versículo 11, por tanto, por esas obras preparadas de antemano, por tanto, por esa salvación por gracia, por tanto, por las misericordias de Dios, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿quiénes? Los gentiles, ¿en cuanto a qué cosa? Porque en cuanto al Espíritu,
todos estábamos igual, ¿verdad? En cuanto a división geográfica, a división cultural, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Dos cosas: número uno, no estábamos bajo la ley; número dos, el pueblo de Israel sí estaba bajo la ley, por la evidencia de la circuncisión. La circuncisión. Dice el versículo 2: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos, ¿qué cosa? Cercanos por la sangre o por el sacrificio o por la muerte de Cristo Jesús. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Qué es ese uno? La iglesia de Cristo Jesús, esa iglesia universal. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál era esa pared, mi hermano? ¿La ley? La ley. Esa era la ley. ¿Qué fue lo que vino a abolir el Señor o a cumplir la ley? Porque el fin de la ley es Cristo. Si Él te habla en Romanos de un remanente escogido por gracia de Israel, y te habla de que Él se manifestó a un pueblo que no lo buscaban y que tampoco preguntábamos por Él, la pared de intercesión, ¿qué era? La ley de Moisés. Versículo 14: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en la carne las enemistades. Mira, aquí está la respuesta a lo que te acabo de decir. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo ¿qué? Cuerpo. ¿Qué es eso? La iglesia. Matando en ella, ¿en qué? En su carne, las enemistades. Qué tremendo, ¿no? No te muevas de ahí, déjame ver una cosita. Colosenses 2:13. Y quiero ponerte este fundamento para después seguir leyendo a Romanos, para que después no digas, la gente dice que la salvación se puede perder, pero tenemos seguridad eterna. Versículo 11. Dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Lo mismo que está diciendo acá en Efesios. Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Lo mismo que está diciendo acá, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Está hablando de la ley. Versículo 12, sepultados con Él en el bautismo o en la unidad. ¿Qué bautismo? Entendemos que es el del Espíritu, ¿verdad? En el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Cuando dice y a vosotros, ¿a quiénes le está hablando? A los gentiles, ¿verdad? Y en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. La única manera de darnos vida eterna es perdonándonos los pecados, porque por la desobediencia de uno entró el pecado y por el pecado la muerte. Si hay perdón de pecado, ya no hay más que muerte. 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Estamos hablando de ¿qué? De la ley, de mandamientos, de ordenanzas. Vamos a regresar a Efesios otra vez. Y seguimos leyendo en Efesios 2:16. Gloria a Dios que estamos seguros, ¿verdad?
No cabe duda de eso. ¿Lo tenemos? Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, en la carne, las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, romanos, no lo buscábamos, no preguntábamos por él. Y a los que estaban cerca, los judíos, pero tenían que oídos y no oían, ojos y no veían, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu. Esa es la promesa, acuérdate de Gálatas, ¿no? Gálatas te habla de la promesa del Espíritu, del mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Mira, ya no es un pueblo, ya es una entidad espiritual y miembro de la familia de Dios. Ya no es gentil, ya no es israelita, ya no es gentil, ya no es judío, ya no es gentil, ya no es pagano, no. Un solo cuerpo en Cristo, santos escogidos, apartados para Él, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien que coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Regresamos a Romanos. De los dos pueblos hizo uno, ahora lo que nosotros, a lo cual nosotros pertenecemos es a la iglesia, al cuerpo, a la familia de Dios, al cuerpo, a la familia de Dios. Versículo 11-12. Dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo. ¿Por qué del mundo? Porque fuera de los judíos o de los de Israel, todos éramos gentiles, ¿no? Y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Porque si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? En el apóstol Pablo, o en la función y el ministerio del apóstol Pablo, se está cumpliendo la profecía que dice, os provocaré a celos con un pueblo que no era pueblo. Y el apóstol Pablo está cumpliendo su objetivo. Dice, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son esos ellos? El remanente escogido por gracia. Ya no puede olvidar eso. Es que de todas maneras, de una o de otra manera, Dios va a hacer esa elección y ese llamado por gracia. Gentiles y judíos viene siendo lo mismo. Versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? No está hablando vida entre los muertos en la carne, sino que no se refiere a la resurrección corporal, por ejemplo, sino a pasar de la muerte espiritual a la vida espiritual. Eso es lo que está hablando. Y esta frase que el apóstol Pablo da aquí también significa la salvación del pueblo de Israel en un futuro. Dice el versículo 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Quiénes son las raíces? ¿Quiénes son las raíces? Abraham, son los patriarcas. Bueno, la raíz es la base, el fundamento, la promesa, los patriarcas. La promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob. ¿Jacob qué representa? Mira, Abraham representa la salvación por la fe, Isaac representa el resultado de esa fe y Jacob representa que al pueblo de Israel, porque Jacob se cambió el nombre, ¿no? Y se llamó Israel. Y de ahí nace la nación de Israel a través de Jacob. Esa es la raíz, el remanente, la raíz.
tanto para judíos como para gentiles, todos van a caer en ese principio de promesa, en ese principio de promesa. Abraham es la fe, Isaac es el resultado de esa fe, y Jacob representa a Israel. Ahora fíjate, vete a Romanos 4:9, y tengo que brincar así porque si no, fíjate que es que el libro de Romanos es todo salvación, todo es salvación. Podemos regresar hasta este capítulo y comenzar a seguir la secuencia de la idea y del mensaje del apóstol Pablo, o de Cristo Jesús revelado al apóstol Pablo. Y es que salvación por la fe, salvación por gracia. Mira, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. ¿Qué bienaventuranza? Versículo 7. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿De qué está hablando? Salvación, gracia, fe, reconciliación, misericordia. Está hablando todavía acá de dos pueblos, y en Efesios está hablando de dos pueblos. Aquí está hablando de circuncisión e incircuncisión, dos pueblos. Fíjate, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión. ¿Quiénes son esos? Israelitas, judíos. O también para los de la incircuncisión. ¿Quiénes son esos? Gentiles. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Patriarca. Ese es el patriarca. Ahora, hay dos pueblos, uno circuncisión, otro circuncisión. ¿Cómo hacemos para empatar esos dos en un patriarca? Esa es la pregunta del apóstol Pablo. Esa es la tesis del apóstol Pablo. Hay circuncisión e incircuncisión. Dice, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Ok, vamos a ver cómo estos dos pueblos se benefician de ese padre Abraham. Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Qué cosa? Su fe. Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. Dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Entonces, si lo dejamos ahí, ¿qué pasa con el que está circuncidado? ¿No es parte de esa bienaventuranza? Pero fíjate, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Ya la tenía. No la recibió por la obra o por el acto o por el ritual de la circuncisión. Ya la tenía. Pero él recibe la circuncisión como señal. ¿Como señal para quiénes? Para los judíos. Dice, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas ¿de qué? De la fe. Que tuvo nuestro padre antes de ser ¿qué? Circuncidado. Quiere decir que los gentiles son salvos y somos hijos de Abraham porque él recibió, obtuvo la bienaventuranza, obtuvo la justificación por la fe, estando incircunciso. Pero por señal, para que también los que son de la circuncisión viniesen a ser hijos de Abraham cuando él estaba incircunciso. ¿Y cómo vivía incircunciso? Por medio de la fe. Entonces los dos pueblos tienen que olvidarse de qué? De la ley y volver a los patriarcas. Abraham, vivir por la fe. Lo que desafortunadamente no nos han enseñado es lo que dice en el capítulo 4, versículo 1. Mira, vamos a leerlo.
¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Estamos hablando de obra. Pero eso, como nos enfocamos, ¿verdad?, en esta necesidad de hacer énfasis o de acentuar la fe sin obra es muerte y todo este lío, solo se nos enseña esa parte. Pero fíjate lo que dice acá. Fíjate el enfoque del apóstol Pablo, que es diferente. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Este es el asunto. Quiere decir que todo lo que Abraham pudo haber hecho en la carne, para Dios no vale nada. Porque si Abraham es justificado en la carne y lo que recibe es un salario por su obra, pero en el versículo anterior, seguido dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, para que al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Quiere decir que si Abraham tiene de qué gloriarse en la carne, cuando él recibe justificación es porque Dios le tenía que pagar una deuda que tenía con él. Obraste, Abraham, te lo mereces, ahí va tu pago, tu salario. Pero no es así. No es así. Dice, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. No hace falta nada más. Por eso yo digo que aquí barremos todos los jueves, ¿verdad? Obras muertas. Y limpiamos nuestra conciencia. Romanos 11, 16. Dice, si las primicias son santas, ¿qué significa santa? Separada. También lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, espérate, mira. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Vete al capítulo 9, versículo 21. De ahí mismo es Romanos. ¿Qué es lo que quiero enfatizar de acá? Lo mismo que te dije al principio. Es un mismo contexto, un mismo mensaje, una misma idea del apóstol Pablo. ¿Cuál es la palabra que quiero acentuar ahí? Dice en el versículo 16 del capítulo 11. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. ¿De qué masa está hablando? Mira. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¿De qué masa está hablando aquí el apóstol Pablo en el capítulo 11, versículo 16? De las masas o los vasos preparados para honra, para misericordia, para misericordia. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Por qué? Porque es que a la raíz Dios le prometió que su descendencia iba a ser Abraham. ¿No se lo prometió Dios? Claro que se lo prometió Dios. Quiere decir que la raíz se planta, que crece primero, ¿verdad? La raíz se afinca primero a la tierra. Pero Dios ya te está diciendo que como esa raíz es santa, aunque las ramas no han ni salido, ya Dios está diciendo, también son santas. ¿Por qué? Por la promesa. Por la promesa que Dios le hizo a los patriarcas. Pues si alguna de las ramas fueren desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, otro pueblo, fuera del pueblo de Israel, fuera de las promesas, olivo salvaje, pagano, el pueblo gentil, ha sido injertado en lugar de ellas, en la promesa que le hicieron a Abraham, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Provocará celos con un pueblo que no era pueblo. ¿Cómo lo hizo el Señor? El apóstol Pablo lo está aquí describiendo de una manera fácil de entender tal vez. La rama
que no era una rama original de ese árbol, los injertó para que recibiésemos la promesa y ser participantes de la raíz de los patriarcas, de las promesas. Dice, no te jactes contra las ramas. ¿Cuál es la posición de los gentiles, de la iglesia hoy en día? Nosotros no podemos menospreciar a Israel. ¿Por qué? Porque él ya te acaba de explicar que aunque no son salvos todavía, hay un remanente escogido por gracia. Y no se nos puede olvidar que también nosotros fuimos escogidos por gracia. La raíz es el fundamento de las promesas a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Nosotros somos partícipes de esas promesas ahora. Entonces por eso es que en Efesios dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. ¿Qué es lo que pasaba? Que los judíos, ¿qué hacían con los gentiles? Mira, o sea, gente contaminada. Y en los días de su carne, el Señor Jesucristo criticó a los fariseos por eso, porque menospreciaban. ¿Te acuerdas de la mujer samaritana? Sí. Aún el mismo Señor dice, no es lícito que de las migajas, ¿verdad? Y la mujer dice, bueno, porque las migajas comen los perros también. Esa era la posición entre los judíos y los gentiles. Por eso es que aquí dice, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Dice, en aquel tiempo también estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Quiénes son esos? Olivos silvestres. Versículo 18, Romanos 11. Dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las razas naturales, a ti tampoco te perdonará. Tenemos que entender ahí que el que no se mantiene en la raíz es porque no era escogido. No era escogido. Correcto. Masa. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. ¿Por qué? Mira, vamos a regresar otra vez a Romanos 9:21. Porque es que en el 11:22 dice, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Vamos a ver si entendemos eso un poquito. Bondad y severidad de Dios. Bondad y severidad de Dios. Versículo 21 del capítulo 9. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Mira, deshonra. ¿Ok? Dice, versículo 22 del capítulo 9. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira, severidad y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ¿qué? Ira, severidad, preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Acuérdate que el Señor enseñó que la cizaña y el trigo, ¿cómo quiere ser? No se juntan. ¿Cuál es la cizaña? Vasos preparados de ira, de deshonra, severidad. ¿Cuál es el trigo? Vasos preparados para gloria, para honra. Cuando vamos entonces ahora al capítulo 11, versículo 22, dice, mira pues, ya nosotros podemos mirar, porque lo acabamos de entender ahorita. Gloria a Dios. 11:22. Mira pues la bondad y severidad de Dios. Mira aquí lo que te acabo de explicar. La severidad ciertamente para los que cayeron. ¿Quiénes? Vasos de deshonra preparados de antemano. Pero la bondad para contigo,
si permaneces en esa bondad. ¿Qué es si permaneces en esa bondad? ¿Te acuerdas de la parábola del sembrador? 30, 60 y 100 por uno. Eso es lo que te está hablando. En otras palabras, si eres escogido, olvídate, la bondad de Dios está en ti. Pues de otra manera tú también serás ¿qué? Cortado. Cizaña, trigo. Cizaña y trigo. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ¿qué? Injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuisteis cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, te sacó de ser gentil, pagano, y te injertó en las promesas ¿de quién? De Abraham. ¿Cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? ¿Cuánto más estos? ¿Quiénes son estos? El remanente. No pienses en general de todo el pueblo de Israel, porque el apóstol Pablo dice, porque fíjate en el capítulo 9 versículo 8 de Romanos, capítulo 9 versículo 8, 9:8, fíjate, esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son según la promesa son contados como descendientes. O sea que cuando nosotros leemos acá que habla de las ramas, habla de la raíz de las ramas, bueno, la raíz no, la raíz es Abraham, los patriarcas, etcétera. Las ramas y el olivo y el silvestre, no podemos hablar como una nación entera y generalizar de que todo Israel va a ser salvo. No, ahí te está diciendo que no son los que son según la carne hijos de Dios, sino los que son según la promesa. Entonces, no hay ninguna profecía de Dios que Él va a arrancar a los gentiles, como arrancó a los judíos de la raíz. Las ramas sí las arrancó de los judíos, a los gentiles los cogió y los injertó en esas promesas, pero no hay ninguna profecía que va a hacer lo mismo que hizo con el pueblo de Israel a los gentiles. Eso no va a pasar. No va a pasar. Versículo 25 del capítulo 11, señores y señoras. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de ¿quiénes? Ha acontecido algo con el pueblo de Israel, ¿y qué ha sido eso? Endurecimiento. Y luego, ¿qué va a pasar? Todo Israel será salvo. ¿Quién? El remanente. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Quién es Jacob? Israel. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, porque esa es la dispensación que estamos viviendo. En cuanto a esta dispensación, en cuanto a este mensaje de gracia, en cuanto a esta manifestación de Dios, a los gentiles son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la que elección, son amados por causa de los padres. ¿Por qué? Por la promesa dada a los patriarcas. Vamos a volverlo a leer. 25. La elección de Dios viene siendo la predestinación. Claro. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Los gentiles, la iglesia, no puede ser arrogante en cuanto a Israel. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel o todo el remanente de Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Como el pueblo de Israel está endurecido, en cuanto al evangelio que nosotros predicamos, que ese evangelio, ¿qué es lo que dice? Que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Ese es el evangelio. Dice, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres en tu corazón que
Cristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Salvo. En cuanto a ese mensaje que nosotros los gentiles, la iglesia, predica, ¿son ellos qué cosa? Enemigos. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de nosotros los gentiles. Pero en cuanto a la elección, porque hay un remanente que es cogido por gracia, son amados por causa de los padres. Óyeme, aunque ahorita mismo son incrédulos, endurecidos, ¿son qué? Amados. No enaltecernos, no arrogantes. Pero es que en la gracia no se puede ser arrogante. ¿Dónde queda qué cosa? La jactancia, ¿queda qué cosa? Excluida. Pero fíjate qué interesante lo que viene acá. Ellos son amados, aunque son enemigos y endurecidos ahora, por la elección, por la promesa que Dios hizo a Abraham, a los padres. Versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Una vez Dios da un don, no lo quita. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Caer en el error de que este texto bíblico te está diciendo que tienes la posibilidad de perder tu salvación es un error teológico garrafal. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Una vez Dios te da el don de la fe, ¿qué pasa? No te lo quita nunca. Porque te lo dio, porque eres un llamado, un escogido y un elegido. Versículo 30. Versículo 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Acuérdate, hacelo, ¿verdad? Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de ¿quién? De todos. ¿Ah? Oye, más claro no canta un gallo, ¿no? Dice, mira esta expresión, y es la misma expresión que nos va a salir a nosotros. Mira, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Yo creo que el apóstol Pablo se quedó mareado de tanta revelación que comenzó a escribir ahí. O dictar, porque creo que le escribía en las cartas. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Cuando él dice eso ahí, ¿qué es lo que te está diciendo? Que Dios es soberano. Dios es soberano. Entonces el próximo jueves comenzamos con el capítulo 12 de Romano, va a ser parte 16. Gloria a Dios. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que necesite ser aclarado?